Y muy buenas a todos, guapísimos y viejetas 777 en un directo de Karmaland. Y el día de hoy las series de Minecraft han perdido o ganado valor. Eso es lo que me he preguntado durante bastante tiempo, ya que estoy pensando en hacer una serie. Y las preguntas como creador de contenido llegan y llegan diciéndome ¿de qué manera puedo hacerla entretenida para el público y los youtubers o streamers? ¿Cuáles son los mejores componentes para una serie? Y sobre todo, ¿cuánta plata voy a gastar sin recibir nada? Esas y muchas otras dudas me han surgido a lo largo del tiempo cada que quiero hacer una serie. Porque seamos sinceros, estas se han vuelto predecibles y no es una mentira. La gran mayoría de series de Minecraft actualmente se resumen en una aventura, conseguir materiales, recursos, hacer tu casa, rolear, pero obviamente hay una diferencia entre las antiguas y actuales, y me refiero a las series. Y en lo personal prefiero las actuales, pero en mi caso quiero crear algo que sea una mezcla entre lo antiguo y lo actual. Vean el desafío. Esa saga fue un completo éxito porque ofreció algo completamente diferente al resto. No te narraba una historia conforme a las acciones de sus jugadores solamente. Tenían NPCs, jugadores que roleaban específicamente para darle más profundidad a esa historia. O rebotar en la cama de locochón. ¿Qué carajo? ¿Qué estás haciendo? Pili, ¿qué están haciendo? Dijo que quería. Vean a Tortillaland, una serie principalmente enfocada en el roleo. No, muchachito fan de tortilla, esa serie no tuvo un objetivo claro. Fue una serie para pasarla chill, con la gente, rolear, completar el juego mezclando a gente buena con mala. Pero al final también funcionó. ¿Y quién no conoce Karmaland? Una de las series que, aunque se ha mantenido relativamente sobre el agua debido a sus creadores de contenido, es una serie antigua que sigue vigente actualmente. Misiones, una historia, roleo, desafíos y el vinito barato del uso. Entonces, ¿cómo puedo yo hacer una serie que sea una mezcla entre lo nostálgicamente antiguo y lo innovador actual? Para serte sincero, no tengo una respuesta. Ahora hablemos de algo personal. NTCH, No That Chilling History. Es una serie que llevo planeando semanas, meses e incluso años. Una serie con una historia para contar, que posee la posibilidad de rolear, de los desafíos y sobre todo un objetivo fijo. A diferencia de las demás que solo tienen un objetivo lineal. Quería hacer esta serie una donde el objetivo final se mantuviera igual, pero la forma de llegar a ella fuera variable dependiendo de las acciones de los jugadores. También, Not That Chilling History es una referencia de desafío, que comienza bastante relajada y va aumentando su dificultad conforme avanza la serie. Obviamente, NTCH hace referencia al nombre Notch. Quería mezclar el aumento de dificultad con el toque que Notch quería darle a Minecraft. Comenzamos como algo chill y después de un tiempo deja de ser una Not That Chilling History. Todo muy lindo y todo muy épico, pero ¿y la plata? Esto es algo de lo cual se necesita conversar con las nuevas generaciones. Actualmente, todo cuesta dinero. Miniaturas, servidores, colaboraciones, incluso la edición de este video lo tuve que pagar. Y esa tiradera de gratis. Igual me tiene que pagar, carajo. Y las series no son una excepción. Necesitas el presupuesto necesario para poder mantener una serie. Supongamos un mes. Agrégale a tu presupuesto $50. Luego debes añadirle el costo de los desarrolladores que se encargarán de configurar absolutamente todo. Añádele otros $50. Ah, pero no te olvides de incluir el gasto de los premios que darás si es que tu serie trata de cumplir un objetivo y quien lo consiga recibirá el premio al primer lugar. Y obviamente al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto y bla bla bla. Se escucha barato, pero para un youtuber pequeño es un dineral. Pero debes también tener en cuenta las ganancias que recibes. Y por experiencia te lo digo, muchas veces este tipo de series no te dejan ganancias. Pero vale la pena. Sí, lo vale. ¿Pero qué opinas tú? ¿Crees que una serie de este tipo sea posible? Tú que me estás mirando desde una televisión, deja tu like. Te estoy mirando, chismosito. Yo soy Melquias y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.